Buenas tardes, estamos desde Aviación Digital, pues vamos a hacer una entrevista a Juan Carlos Lozano, candidato a presidente al sindicato de piloto de líneas aéreas SEPLA. Buenas tardes, Juan Hola, Carlos. buenas tardes, Enrique, gracias. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, más aún, y tenemos que decirlo, teniendo en cuenta que habíamos invitado para intentar hacer una mesa de debate o redonda a los otros dos candidatos que se presentan a estas elecciones, que precisamente empiezan hoy, ¿no?, por vía electrónica. Sí. Y esto ya han declinado pues la invitación, con lo cual pues doblemente agradecer a Juan Carlos el que esté con nosotros hoy. Nada, gracias a vosotros por dedicarnos un tiempo. Muy bien. Juan Carlos, viendo el resto de los candidatos que le acompañan en su candidatura, ¿definiría usted esta candidatura como una candidatura del siglo XXI al integrar, pues eso, en su lista a pilotos de compañías europeas tipo Norwegian, EasyJet? Absolutamente. Si pretendemos cambiar el sindicato, tenemos que tener en cuenta a los pilotos de las compañías como EasyJet, Norwegian o Vueling. El sindicato SEPLA no puede estar al margen de estos pilotos y no puede ignorarlos. Hay que escuchar su voz, hay que escuchar sus problemas y hay que entender sus problemas, porque los problemas son diferentes de los de las aerolíneas tradicionales. Entonces, si nos queremos adaptar al siglo XXI, necesitamos a los pilotos de todos los sectores de la aviación española. Bueno, sin embargo, nosotros, pues echando un vistazo a su programa, igual que el de los otros candidatos, pero vamos, en su caso concreto, lo que sí que hemos echado de menos un poco es el que haya, bueno, profesionales del sector de trabajos aéreos, de carga aérea, que tienen, pues bueno, pues por así decirlo, una problemática diferente al de los pilotos de línea aérea comercial de pasajeros. Y entonces, pues nos gustaría saber un poco a qué se debe esta falta de profesionales. Sí, lamentablemente hemos detectado una falta de involucración por parte de los pilotos. Es verdad que el sindicato agrupa a muchos pilotos, casi 6.000, pero hay falta de involucración en determinados sectores especialmente. Los sectores que mencionas como trabajos aéreos o carga aérea, por ejemplo, sector en el que yo comencé mi carrera como piloto comercial, han estado un poco desatendidos. Y precisamente lo que queremos es abrir las ventanas del sindicato, renovarlo para que estos pilotos sientan que el sindicato es su casa, por fin. Ajá. Y luego otra cosa que hemos visto es que el resto de las candidaturas hacen bastante hincapié en lo que es el departamento de servicios al afiliado. Entonces esto no sabemos muy bien si es porque es un departamento muy codiciado o el que realmente más interesa a los afiliados, o cuál es el motivo. Bueno, el departamento de servicio al afiliado ha hecho un gran trabajo en el sindicato en los últimos años y provee de unos servicios interesantes a los afiliados. Pero creemos que el sindicato es mucho más. El sindicato no es solo los servicios y los afiliados no deberían venir al SEPLA por los servicios que provee el SEPLA. El SEPLA es un sindicato, no es un proveedor de servicios. Y la gente tiene que venir aquí porque tiene que saber que aquí se defienden sus intereses, se defienden sus derechos y se lucha por ellos. Y en el programa también se hace mención a la gran experiencia internacional de los candidatos que le acompañan, ¿no? Este va a ser uno de los pilares básicos en su mandato en el caso de ser elegido, tratándose como se trata de un sector que es global. Exactamente. O sea, evidentemente la aviación en España no está aislada, como podemos comprobar, y nuestra experiencia internacional lo que nos ha dicho es que hay otra forma de hacer las cosas en el sindicato. Tenemos que abrirnos a Europa, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que aprender muchas cosas de lo que hay por ahí fuera y tenemos que aplicarlas en el sindicato. No es magia, es algo que simplemente con trabajo y tesón se puede conseguir, y la experiencia internacional de las personas que vienen en mi equipo creo que nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Luego vamos a dar otro salto, porque como el tiempo es limitado y además nos gusta concretar un poco los asuntos, vamos a saltar a su intervención, que nos llamó bastante la atención, en el documental JK 5022, una cadena de errores. Entonces, primero, ya aprovechando que estamos aquí, nos gustaría saber un poco cómo valora esa experiencia que tuvo en el documental como protagonista o como persona que intervino en él, ¿no? Y que se atrevió, por cierto, a poner su nombre y apellidos hablando en un tema tan, vamos a decirlo así, delicado.
¿no? Bueno, profesionalmente como piloto me dolió muchísimo, obviamente. Cualquier accidente es lamentable y nos duele a todos los que estamos en esta profesión. Como investigador de accidentes aprendí mucho, aprendí muchísimo de todo el proceso, pero también me sentí muy mal, sentí que mi país no estaba a la altura, sentí que las administraciones de mi país no servían como debía ni al ciudadano, ni a las empresas, ni al sector en general. Creo que fue una lección para todos y lo único que espero es que si vuelve a ocurrir un accidente, que nadie lo quiere, sepamos estar a la altura y sepamos hacer las cosas bien. Ajá. Y ha tenido, porque claro, lógicamente, pues esa valentía de poner el nombre y apellido en un accidente además tan próximo, aquí en España, ¿ha tenido algún tipo de consecuencia para usted? Que es siempre una de las... No especialmente. La verdad es que he podido decir las cosas con libertad y no se me puede haber criticado como cualquiera y por supuesto me equivoco muchas veces, pero no he sufrido ninguna consecuencia. Más al contrario, creo que he sentido cercanía, especialmente por parte de las víctimas y especialmente por parte de los pilotos y de la gente del sector aeronáutico que entendían que aquello no se estaba desarrollando como se tenía que desarrollar. Ajá. Y hay uno de los temas, ya acabando con la cuestión del JK 5022, hay uno de los temas que son propuestas actuales que está haciendo la Asociación de Víctimas y Familiares, que una propuesta que es la de la creación de un órgano intermodal, que sustituya, por así decirlo, que, bueno, a semejanza de la NTSB en Estados Unidos, aquí en España, y que ahora está, pues bueno, en trámite, que ha habido en varias comunidades autónomas donde, bueno, se ha aprobado mandatos y tal para que lleguen al Congreso, así como abrir una comisión. Hoy, precisamente esta tarde, se está celebrando en Las Palmas, pues la concentración de todos los días 20, que ya llevan 7 meses, después de 9 años. ¿Qué le parece esa idea de un órgano intermodal? ¿La ha podido ver en detalle? Sí, la verdad es que compartimos comentarios sobre la idea con la Asociación de Víctimas y con otras personas. Me parece una idea interesante, pero quiero dejar bien claro una cosa. Cualquier órgano o cualquier agencia que se cree, mientras la administración no se lo tome en serio, no servirá para nada. Podemos aprender de otros modelos. Por ejemplo, las organizaciones de investigación en el norte de Europa son órganos multimodales. Hay otros países donde los recursos son mayores y tienen agencias específicas. Pero al final del día lo que interesa es que la administración se lo tome en serio, que la administración realmente quiera arreglar los problemas y que utilice los recursos de manera adecuada. Entonces, yo en principio soy proclive a aceptar la idea de un órgano multimodal. ¿Por qué no? Están funcionando en otros países, podría funcionar perfectamente aquí. En Estados Unidos con la NTSB, que bueno, que es bastante... ¿Usted lo conoce a fondo? Sí, hombre, el caso de la NTSB es un caso paradigmático, ¿no? Sí. También es verdad que la NTSB depende del Congreso de los Estados Unidos, no depende de ninguna rama del gobierno, es una agencia federal con poderes de agencia federal, es decir, tendríamos mucho que aprender y mucho que entender. Reporta directamente al presidente de los Estados Unidos, correcto, que es quien propone a... Correcto, ¿no? Es ¿no? que el problema es ese, el problema es el tutelaje de las agencias de investigación. Si las agencias de investigación están tuteladas por organismos del Estado, difícilmente van a poder alcanzar sus objetivos. Ajá. Bueno, vamos a dar otro salto ya a un tema más sindical, que todo realmente está relacionado con la actividad del sindicato, que es algo que está de moda y que precisamente hoy se estaba votando aquí en Madrid, como es los representantes para Ryanair, que por cierto, el sindicato al que se presenta como presidente, pues ha recibido un aluvión de afiliaciones últimamente, ¿no? Creo que la mitad de los pilotos españoles de Ryanair ya están afiliados al sindicato al que es candidato, y quiero que me explique un poco cómo ve el conflicto este, o sea, que me lo analice un poco y qué tipo de soluciones, claro, lógicamente propone. Bueno, evidentemente lo que los pilotos de Ryanair reclaman son unas condiciones dignas y razonables de realizar su trabajo. Creo que el señor O'Leary
se vuelve a equivocar poniendo dinero encima de la mesa. Esa no es la discusión. La discusión es trabajar en un entorno seguro y en un entorno que facilite al trabajador integrarse en su trabajo. Lamentablemente hasta ahora Ryanair no ha ofrecido eso. Ofrece unas condiciones económicas muy interesantes, pero aquí no se está hablando de dinero, aquí se está hablando de otra cosa. Y el que no hubiera pilotos de Ryanair en el sindicato, ni en el español, ni en otros muchos de Europa, era una anomalía, pero no era una anomalía creada por el sindicato, sino por la propia empresa. La propia empresa ha boicoteado sistemáticamente todo tipo de organización que viniera de los propios pilotos y bueno, y finalmente, pues en un acto que además quiero recalcar que es un acto de valentía por parte de los pilotos de Ryanair, porque muchos de ellos se sienten amenazados, en un acto de valentía han conseguido agruparse, unirse y bueno, y ahí están, y ojalá perduren por mucho tiempo. Sí, además esto es un fenómeno que se está dando a nivel europeo y al final va a haber un consejo de, ¿no? Esperemos que todo esto vaya creciendo, exista una mayor coordinación entre los pilotos de Ryanair de las distintas bases europeas y como ya ha ocurrido con pilotos de EasyJet o con pilotos de Norwegian, y es un proceso normal, es un proceso que no perjudica a las empresas, al contrario, vemos como Norwegian, vemos como EasyJet permiten que sus pilotos se asocien o se afilien a sindicatos y eso no les perjudica, por lo tanto no tiene por qué perjudicar a Ryanair. Ajá, y ha cambiado además esa tendencia. Pues relacionado precisamente un poco con esto, en cuanto al modelo global, FedEx ha comprado la compañía europea TNT, ¿no? Las compañías americanas poco a poco se van haciendo hueco en el mercado europeo, a pesar de que las restricciones de la propia Unión Europea, sobre todo en lo que se refiere a la quinta libertad del aire, este tema tan manido y tan tratado, ¿no? Este hecho ha sido denunciado por asociaciones como ECA, a la que pertenece SEPLA, que ven amenazada por el mercado laboral de los pilotos europeos, exactamente, ya que están absorbiendo producción con aviones americanos y pilotos. Ahí hay una melange, ¿no?, que está produciendo una distorsión en lo que es todo esto en un momento de un aumento exponencial de la demanda de pilotos, que es una cosa que parece bastante contradictoria, ¿no? O sea, que los fabricantes de aviones dicen que la demanda va a ser tremenda, o sea, de varios millones hasta el año 2025, las previsiones que hacen, y por otra parte está sucediendo esto, este intrusismo, vamos a decirlo así, que los pilotos usan en Europa. Entonces, queremos ver un poquito cómo ve usted esta situación y qué se puede hacer, ¿no? Existe un desequilibrio muy grande entre Estados Unidos y Europa, y más aún ahora con la administración Trump en Estados Unidos. Es una administración claramente proteccionista y no va a permitir que Europa ponga el pie en Estados Unidos, a no ser que sea a cambio de mucho. Europa es mucho más abierto. Pero además se da la circunstancia de que, en mi opinión personal, creo que el gobierno europeo, la Comisión y demás, están en un momento débil. Y Estados Unidos se está aprovechando de eso. Entonces, creo que tenemos que pensar más en Europa, creo que tenemos que pensar más como pilotos europeos y creo que tenemos que defender nuestros derechos frente a cualquier tipo de, no llamaría agresión, pero sí intrusismo, utilizando la palabra que tú has utilizado, sí. No solo de los Estados Unidos, sino de cualquier otro lugar. Europa es un entorno muy abierto, donde mucha gente puede trabajar, donde hay mucha movilidad, pero lógicamente también tiene que defender sus intereses. Y creo que ahí tenemos que estar los pilotos europeos, y los españoles, por supuesto. Bueno, y además hay un tema que bueno, lo tenía aquí apuntado en letra pequeña, pero que también es el de la diáspora de los pilotos españoles, ¿no? Porque en medio de todo este escenario, pues se está produciendo una diáspora, y la diáspora es un síntoma de que profesionalmente o laboralmente algo está pasando, ¿no? Correcto. Hombre, es un problema. Hay dos problemas. En primer lugar, venimos de una historia de unas compañías aéreas y de unos operadores aquí en España que jugaron a hacernos mercenarios. A ver quién volaba más barato, a ver quién ganaba menos dinero y me hacía el trabajo. Y muchos de nosotros nos volvimos mercenarios. Y ahora resulta que hay gente que pega más, y entonces la gente se marcha. Ese es un problema. Y el otro problema es que nos hemos convertido en un país low cost. Y no lo digo menospreciando a mis compañeros de
de las compañías low cost con los que comparto todo en mi equipo. Bueno, lleva candidatos. Correcto. Y otras cosas. A lo que me refiero es que estamos en un país en el que hay un valor añadido muy pobre en las cosas. Todo se enfoca hacia el precio y nos olvidamos mucho de la calidad. Hay múltiples ejemplos de organizaciones, de empresas, de aerolíneas que han optado por la calidad y no les ha pasado nada, no han desaparecido. Creo que en este país tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, tenemos que empezar a fijarnos en otras cosas que no sean solo el precio. Y eso también va por los operadores de España, los operadores que trabajan en España. Hay que mentalizarse de que este es un país europeo, que estamos al nivel de otros países europeos y que deberíamos trabajar igual. Y así entonces evitaremos que nuestros pilotos se fuguen a otros países. Y también, por así decirlo, el pasajero tiene que ser un poco más exigente con el servicio, en el sentido técnico del servicio, ¿no?, que está recibiendo, ¿no? Correcto, hay demasiadas cosas que se dan por hechas y no, el pasajero no las conoce. Ajá. Y tiene todo el derecho a conocerlas. Y yo creo que ahí el SEPLA tiene que jugar un buen papel en el sentido de que tiene que abrirse a la sociedad, tiene que informar mejor a la sociedad y tiene que acompañar al ciudadano como consumidor, pero como ciudadano también. Cada vez que quiera elegir un medio de transporte, puede ayudarle y el SEPLA lo va a intentar. Ajá. ¿Y qué tipo de propuestas exactamente diferenciadas, me imagino, de las otras candidaturas? Me imagino que cada candidato tendrá las suyas. Son las que, con motivo de su candidatura, van a hacer a los afiliados? Nosotros, una de las primeras medidas que queremos tomar es cambiar toda la comunicación del sindicato, comunicación interna y comunicación externa. Creemos que el sindicato no está llegando, como dije al principio, no está llegando a los pilotos españoles y creo que eso hay que cambiarlo. Vamos a hacer un profundo cambio, no solo de la imagen del sindicato, sino de la forma en la que hablamos a nuestros pilotos y vamos a dejar que nuestros pilotos nos cuenten cosas. Hasta ahora el sindicato ha escuchado muy poco la voz de los pilotos. Hay que modernizar el sindicato y yo creo que con la ayuda de mis compañeros creo que lo vamos a conseguir porque son puntos de vista muy diferentes y eso enriquece siempre. Entonces, esas propuestas, el aceptar pilotos de otros sectores, creo que es muy necesario en el sindicato. Y por supuesto, el mejorar el manejo de los recursos. El sindicato tiene unos recursos importantes y hay que manejarlos pues, con la delicadeza que ello requiere. Por tanto, ahí también vamos a atacar el tema profundamente. O sea, que un vector va a ser, por una parte, el generacional, que también se produce con su candidatura, ¿no?, que también es realmente un relevo generacional, y otro la internacionalización de las acciones del propio sindicato, ¿no? Por supuesto, hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a otras personas, y lo que no quiero hacer claramente es dejar el sindicato como está. Esto hay que cambiarlo, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin sindicato. Ajá. Y luego voy a leer una pregunta que nos ha llegado por redes, que bastante directa y sin filtrar además, que SEPLA siempre mantuvo una posición aparentemente beligerante con la cuestión de pagar por volar. Es un tema recurrente. Además, ha tenido una campaña, ha hecho una campaña bastante intensa al exigir que las compañías, los pilotos, se pagaran su formación para obtener la habilitación tipo, y a veces a unos precios abusivos, fuera de mercado, exagerados, y en algunos casos incluso funcionaba casi como una estafa que servía para financiar algunas compañías. O sea, era una fuente de ingresos. Correcto. Era una fuente de ingresos o un lugar de donde podían captar fondos estas compañías y tal. Iberia es de las últimas que se ha unido a esta discutible práctica. También quizás porque está sucumbiendo un poco al modelo. Y el modelo, en el fondo, estará conmigo, que es el modelo Ryanair low cost, que al final se ha implantado. Curiosamente, después de ser tan criticado en un principio. Y poco ha dicho realmente hasta ahora el sindicato SEPLA al respecto. El tema el tema de Iberia, del pagar por volar, y concretamente en el caso de Iberia, o poco hemos escuchado o poco nos ha llegado. A lo mejor en eso tiene que mejorar la comunicación, ¿no? Precisamente. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Este es un problema que viene de antiguo. Cuando yo empecé mi carrera en el año 90 y tantos ya ocurría.
Y creo que es un problema que hay que atacar desde dos ópticas muy diferentes. Para mí, como piloto de líneas aéreas, digamos confortablemente establecido en una línea aérea grande, sería muy fácil criticar a los pilotos que pagan por volar. Pero creo que hay que irse a la otra óptica. Creo que hay que irse a esa bolsa de pilotos desempleados y que no tienen otra opción más que poner dinero encima de la mesa para poder acceder a una profesión. ¿Quién se aprovecha de todo esto? Los operadores, obviamente. El sistema está mal concebido. Un piloto que sale de una escuela no tiene que seguir pagando, ya ha pagado demasiado. Entonces, hay que rediseñar el sistema. Y no podemos rediseñar el sistema sin las compañías aéreas, porque necesitamos, son actores necesarios para esta cuestión. Y lo que hay que hacerles entender es que no se trata de financiarles, se trata de hacer una inversión. Las líneas aéreas tienen que invertir en pilotos, y las líneas que invierten en pilotos, los pilotos se quedan. Yo voy a cumplir 18 años en mi línea aérea. Mi línea aérea ha invertido en mí, y yo soy fiel y me quedo. Eso es lo que tienen que entender las líneas aéreas. Pero insisto, no es fácil, no es un problema fácil. Y SEPLA, yo creo que debe alinearse mucho más con ECA. ECA ha conseguido, por primera vez en la historia, llevar este tema a la Comisión Europea. Sí, por eso decía, perdona que te interrumpa, pues por eso decía precisamente que ECA, a la que pertenece SEPLA, correcto, sí ha hecho una campaña en toda regla, pero poco nos ha llegado aquí. Y además es una campaña global, es decir, no solo se habla del pay to fly, se dirige a los pilotos jóvenes o a los estudiantes que quieren acceder a la profesión de qué es lo que se van a encontrar. Yo creo que ese es el camino a seguir. Hay que explicarle a la gente lo que se va a encontrar. El problema del pay to fly no se va a acabar haciendo huelgas o no, se va a acabar comunicando, explicando y tratando de unir a los actores en un objetivo común, que es que el mercado laboral sea estable y sea digno. Y mientras no hagamos eso, todas las críticas que podamos hacer son estériles. Hay que atacar el sistema, rediseñarlo y, sinceramente, yo confío en que por lo menos algunas líneas aéreas están abiertas a escuchar propuestas. Siempre habrá quien quiera aceptar dinero de un piloto para que ingrese en su aerolínea. Pero creo que eso lo podemos reducir si mandamos un mensaje inteligente y coherente. Vale, perfecto. Y luego vamos a entrar en un tema, pues bueno, bien, un tema interesante que ha surgido, como que está bastante, sí, como todos eso procuramos, y tal, que ha sido el de la polémica del uso del castellano en comunicaciones aeroterrestres. Entonces, quiero saber un poco, primero, cuál es su posición al respecto, porque hemos intentado transmitirlo, comunicarlo, y no se entendía demasiado el debate que ha surgido. Entonces, será primero que nos contara un poco cuál es su posicionamiento al respecto. Yo creo que, a ver, yo he tratado este tema desde hace unos años, ¿vale? Cuando empiezan a llegar los cambios, las propuestas de cambios en SEPLA, pues yo estuve involucrado durante un tiempo. Y existía un acuerdo con pilotos, controladores, Ministerio de Fomento, o sea, me refiero a Dirección General de Aviación Civil y a ESA. Sorprendentemente, en el mes de agosto, ese acuerdo se rompe y lo rompe el Ministerio de Fomento. O sea, todo lo que se quiera disfrazar aquí entre SEPLA y la siguiente pregunta que seguro que me vas a hacer, que es sobre el COPAC, todo eso es disfrazar una realidad. Y la realidad es que el Ministerio de Fomento de repente cambia las reglas del juego. Y eso provoca un problema. ¿Cuál es mi opinión? Cambia las reglas del juego porque tenía que haber una implementación normativa que venía de Europa. Sí, sí. Entonces, por así decirlo, lo que ha fallado es el enfoque que estaban haciendo de la implementación normativa. Ya se sabía que esa implementación venía y esa implementación estaba pactada. ¿Vale? Y de repente se cambia, probablemente porque se quiere quedar bien con la Comisión Europea, en fin, hay voces por ahí que... Sí. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues mi opinión es que el español se tiene que seguir utilizando. Por supuesto que se tiene que seguir utilizando. Y que la llave para utilizar el español o para utilizar el inglés la tiene el controlador. Porque es el que tiene, como dicen los ingleses, la big picture. Es el que ve. Yo desde mi avión puedo saber qué aviones tengo alrededor, pero no es... Son los controladores los que deberían
Bueno, y tomar esa ahí también decisión. es donde saltaron las suspicacias, porque claro, el dar más atribuciones de coordinación, ¿no? En esa fase de la operación, pues ahí también... Yo ahí no quiero entrar, yo No simplemente, claro, yo ahí no, porque no es un tema, o sea, yo soy piloto y te puedo hablar desde Sí. el punto de vista de los pilotos. Y lo que yo pienso que el español se tiene que seguir utilizando es de lógica, es de sentido común y en muchos casos es más seguro. Tuvimos la oportunidad de demostrar en una sesión de análisis de riesgos que hubo en esa que utilizar el inglés no es más seguro. Ha habido casos en Londres o en Nueva York donde se utiliza el inglés, todo el mundo habla inglés y se producen los mismos problemas. El problema es otro. Entonces, en mi opinión, el español se tiene que seguir utilizando. Yo creo que finalmente se ha llegado a un consenso y creo que hay que ser razonables en esto. Y no hay que ser más papistas que el Papa. Ajá. Y la siguiente pregunta, que ya veo que había deducido, pues es precisamente, bueno, el debate un poco agrio por momentos que hubo entre SEPLA y el Colegio Oficial de Pilotos, sobre todo en redes. Y entonces que se veía algo desde fuera, yo digo desde nuestro medio, como lo veíamos desde fuera, es que pues no sabíamos muy bien el límite entre lo que es un tema totalmente profesional, propio de un colegio oficial de pilotos, y un tema sindical que tiene su vocalidad técnica y tiene su parte técnica. Pero lo que nos chocó, evidentemente, es que no estuviera bien delimitado y sobre todo que no se estuviera empujando en la misma dirección por momentos, ¿no? Coincidiendo pues, con unas circunstancias, con la fecha mítica del 12 de octubre, ¿no? Como fecha fija para la entrada en vigor del inglés obligatorio y todo esto. Entonces, lo que me interesaba saber un poco es esas relaciones, bueno, que en ese momento concreto pues eran manifiestamente mejorables entre el Colegio Oficial de Pilotos y el sindicato, cómo piensa encauzarlas o qué idea tiene, la colaboración que se puede... Yo creo que desde el SEPLA hay que entender que el COPAC es necesario, igual que desde el COPAC hay que entender que el SEPLA es necesario. Entonces, partiendo de esa premisa, hay mucho por mejorar. Yo me comprometo a mejorar las relaciones con el Colegio de Pilotos, porque creo que es necesario. Creo que efectivamente, como dices tú, atacamos ámbitos diferentes, pero que aún así podemos luchar por un bien común, por un interés común, que son los intereses de los pilotos españoles. ¿Podemos discrepar? Por supuesto que podemos discrepar. Somos organizaciones diferentes, que como ya te he dicho, tocamos ámbitos diferentes. Y podemos discrepar públicamente y que la gente tome partido. Pero eso no tiene que ser el día a día. Yo creo que el día a día tiene que ser colaboración, tiene que ser comunicación. Yo mientras era jefe de la vocalidad técnica y cuando luego fue director de Relaciones Institucionales en SEPLA, he hablado mucho con el COPAC y hemos tenido una excelente relación y hemos hecho cosas juntos. Creo que se pueden hacer cosas juntos y creo que nos podemos entender. Lo que pasa es que hay que hacer esfuerzos en la dirección correcta. Ajá, o sea que bueno, la actitud o el enfoque es ese, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza. Sí. Y bueno, ya estamos finalizando, Juan Carlos, y te repito eso, el agradecimiento a Aviación Digital por tu amabilidad. A vosotros, siempre. Y gallardía. Demostrada, pues eso, también en la ocasión que citábamos antes de la participación con nombres y apellidos en el documental, eso nos pareció excelente. Pues para acabar hablando de un tema propiamente ya, pues esto, laboral, que es cómo ve actualmente el mercado laboral de pilotos, qué oportunidades, un poquito enlazándolo con lo de antes. Hay una demanda alucinante y unas condiciones curiosamente y contradictoriamente, pues que hasta ahora pues han ido precisamente hacia la precarización, no digamos nada del trabajo aéreos, lo que está sucediendo en los Babcock y compañía en estos momentos, que es algo increíble y preocupante, por cierto. ¿Y cómo lo ve? O sea, hay esperanza, ¿eh? El mensaje es positivo, o sea, yo creo que nuestra profesión tiene mucho futuro y tenemos que aprovecharnos de ello. Creo que estamos en el momento perfecto para tratar de elevar nuestras condiciones. Creo que estamos en el momento perfecto para cogernos de la mano con los operadores y empezar a trabajar juntos de una vez por todas, que los operadores entiendan que somos una pieza necesaria en el sistema, porque se ha visto que somos una pieza necesaria en el sistema y las predicciones, como tú dices, pasan porque si queremos crecimiento tenemos que tener personal para hacer ese crecimiento. Los aviones
no se vuelan solos y no se van a volar solos hasta dentro de mucho tiempo. Entonces yo creo que el mensaje es muy positivo, pero a la vez hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo todos, no los de siempre. Entonces, si entendemos eso, yo creo que llegaremos a buen puerto. No sé, las vacas gordas están ahí otra vez, ¿no? Bueno, pero también hay que pensar en cuando lleguen las vacas flacas. Hay que sembrar para entonces. Exactamente. Pues muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Y nada, pues que haya suerte y que gane el mejor. Muchas gracias. Gracias a todos.